Bien, bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Matías Polari, residente de primer año del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Británico Central, y hoy les voy a hablar acerca de la sindactilia. Los objetivos del Ateneo van a ser describir la embriología del miembro superior, hablar sobre las generalidades y definir la sindactilia, así como también mencionar los síndromes asociados a la sindactilia, y finalmente hacer un repaso histórico acerca de los diferentes tipos de tratamiento a lo largo de la historia y sus complicaciones. Bien, en la imagen de la izquierda vemos un boceto de un embrión de 4 semanas. Para recordar, los estadios de Carnegie son una serie de etapas cronológicas, que son un total de 23, que van describiendo los diferentes avances en el desarrollo de las estructuras. A nivel embriológico, todas las estructuras se van formando en base a 3 ejes: un eje anteroposterior, un eje proximal y distal, y un eje ventral y dorsal. Si hacemos un zoom en el esbozo del miembro superior, tenemos la imagen que vemos a la derecha, donde el eje anteroposterior en el miembro superior va a estar representado por el eje radial y cubital. A su vez, cada uno de los ejes va a tener un regulador, ¿sí? Que es una zona determinada que va a brindar todas las señales necesarias para que las estructuras puedan formarse de una manera correcta. En el caso del eje radial y cubital, el ente regulador es la zona polarizante activa, que es la que vemos acá. En caso del eje proximal y distal es la cresta apical ectodérmica, y en el caso del eje ventral y dorsal es el ectodermo dorsal. De esta manera, cada uno de estos entes va a ir liberando diferentes señales hasta llegar al estadio 21, que es alrededor de la 8ª semana del embarazo, donde vamos a tener los 5 dedos bien diferenciados. Ahora bien, para que se produzca la formación de la mano, es decir, desde el esbozo que teníamos del miembro superior hasta llegar al resultado final, es necesario que se produzca la apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada, es decir, necesitamos que las células que se encontraban entre los espacios interdigitales mueran de una manera programada y ordenada, para que de esta manera dé lugar al resto de las estructuras y deje el espacio necesario para que éstas se formen de manera correcta. En el caso de los espacios interdigitales y de los dedos funcionales, la proteína necesaria y que va a dar las señales correspondientes para que se produzca la apoptosis es esta proteína, que es la BMP, que significa proteína ósea morfogenética. Si hacemos un resumen de los defectos congénitos, vamos a tener 3 grandes grupos. Lo que se conocen como malformaciones, que es una alteración en la estructura que puede alterar o no la funcionalidad de cierto tejido. El periodo de afección se da en la embriogénesis, es decir, en el primer trimestre, y los dos defectos más frecuentes van a ser la sindactilia y la polidactilia. Cuando hablamos de displasia, que representan solamente el 4% de los defectos congénitos, nos referimos a una alteración en la forma o tamaño de una estructura o región, mientras que la deformidad completa el 2% restante de los defectos congénitos, y estos hacen referencia a una alteración estructural o morfológica de una parte del cuerpo formada previamente normal. Centrándonos en la sindactilia, la podemos definir como la fusión de tejidos entre dedos adyacentes. Viene del griego sin, que significa junto, y dáctilos, que significa dedo. Suele darse en 1 cada 2000 recién nacidos vivos, es 10 veces más frecuente en la raza blanca, a su vez es más frecuente en el varón con respecto a la mujer, en un número de 2 a 1. En el 50% de los casos suele darse de manera bilateral, y un 20% tiene una penetrancia autosómica dominante. Hay diferentes tipos de clasificaciones de defectos congénitos asociados solamente a las estructuras del miembro superior. Hay una clasificación clásica, que es la clasificación de Swanson, que nos divide a estos defectos en 7 grandes grupos en base al eje alterado. De esta manera vemos los 3 primeros grupos, tanto la falla formación, falla diferenciación y la duplicación, son los más frecuentes, y la sindactilia la ubicamos como en una falla de la diferenciación. A la sindactilia la podemos clasificar en base a diferentes criterios. Según el origen, podemos hablar de una sindactilia congénita, que es la que vamos a abocarnos en este Ateneo, pero también hay una sindactilia adquirida, la cual voy a mencionar más adelante. Según la extensión, podemos hablar de sindactilia parcial o completa. Según la gravedad, la podemos dividir en simple, compleja y complicada, y según la genética, en 7 grandes grupos.
Como mencioné antes, la sindactilia congénita es aquella que expliqué previamente, que se produce durante el desarrollo embriológico, mientras que la sindactilia adquirida es aquella que aparece posteriormente a una mano formada previamente normal. La sindactilia completa, como vemos en la imagen, es aquella que no llega a completar toda la extensión del dedo, mientras que la completa sí lo hace. A su vez, la completa también puede tener una particularidad, que es compartir el lecho ungueal y la uña, como vemos en la imagen de la derecha. Eso se denomina sinoniquia. La sindactilia simple es aquella donde solamente tiene compromiso cutáneo. La sindactilia compleja es aquella que además del compromiso cutáneo presenta un compromiso óseo, mientras que la sindactilia complicada es aquella que es un término que se utiliza para describir aquellas manos que no siguen un eje determinado, es decir, que puede tener huesos supernumerarios o incluso aberraciones en cuanto a la formación neurovascular, tendinosa y muscular, y es la que más se asocia al aspecto sindrómico. Y en base a la genética, tenemos 7 diferentes grupos. Voy a describir algunos, como para que se entiendan las imágenes que voy a ir pasando. La sindactilia puede darse tanto en manos como en pies. Todo lo que esté pintado de este gris claro, por así decirlo, hace referencia a una unión cutánea. Dentro del tipo 1, la tipo 1A es la más frecuente y también se denomina cigodactilia. Todo aquello que está coloreado de negro oscuro hace referencia a la unión ósea, y también podemos tener la particularidad, como vemos en esta imagen, que el negro oscuro está pintado con un borde como punteado, por así decirlo. Esto hace referencia a un hueso displásico. Y otra variante que podemos tener en la sindactilia son huesos hipoplásicos, que son los que van a estar pintados de este gris oscuro. De esta manera podemos tener numerosas variantes en base a las diferentes combinaciones de estas deformidades. Un dato en cuanto a las sindactilias adquiridas, como mencioné antes, estas suelen darse en manos formadas previamente de manera normal. La sindactilia adquirida más frecuente es la sindactilia que se obtiene posterior a la quemadura de una mano. Como vemos en este caso, vemos cómo la comisura posterior a la quemadura se extendió más distal de lo correcto, por lo tanto fue corregido después. Cuando hablamos de los síndromes asociados a la sindactilia, hay alrededor de 46 síndromes que están reportados asociados a sindactilia. El más frecuente es el síndrome de Poland. El síndrome de Poland es un síndrome que fue descrito por primera vez en 1841 por Alfred Poland, que fue un cirujano británico, donde encontró en un paciente una hipoplasia del músculo pectoral mayor y una sindactilia asociada del mismo lado. Posteriormente, se descubrió que en el síndrome de Poland se produce una falla en la arteria clavicular proximal, que es la que posteriormente va a ser la arteria subclavia, generando un hipoflujo en todo ese miembro. La alteración a nivel de la mano puede ser tanto una sindactilia simple como sindactilia compleja o complicada. El síndrome de Gray es otro de los síndromes asociados. Lo característico son las anomalías craneoencefálicas con el hipertelorismo, que es el aumento de la distancia entre los hemicantos de los ojos internos, pero también puede haber sindactilia o polisindactilia tanto en manos como en pies. El síndrome de Apert es otro de los síndromes asociados a la sindactilia, se caracteriza por presentar craniosinostosis, que es el cierre prematuro de las suturas a nivel craneal, exoftalmos con sordera, y la mayoría de los pacientes con este síndrome presentan una sindactilia complicada. Esta es una patología bastante infrecuente, se denomina epidermólisis bullosa. La epidermólisis es la presencia de ampollas en toda la superficie de la piel que se producen ante mecanismos menores o incluso ante cambios de temperatura. Hay diferentes tipos en cuanto a la gravedad. La tipo distrófica es la más grave y es la que se asocia a sindactilia. Se van formando diferentes tipos de sinequias, que son uniones a nivel de la comisura proximal, y a partir de estas sinequias se va creando como una capa de queratina que va envolviendo toda la mano y va contrayendo los dedos, formando en una última instancia lo que se conoce como mano en capullo. El tratamiento de esto es ir retirando la capa, y vemos cómo en la imagen de la derecha se forma
una especie de guante. Estas son imágenes brindadas por el doctor Violás durante su rotación en San Pablo con el doctor Emigidio Di Paula, que era un cirujano plástico a la cual le derivaban todos estos pacientes con epidermólisis bullosa, y vemos en las imágenes del margen superior cómo se encontraban las manos previos al tratamiento, y en el margen inferior vemos la separación de los dedos. El doctor había creado una especie de tutor externo que nos permitía mantener separados los 5 dígitos, y este es el resultado final una vez que se completó la cicatrización de la piel. Y la simbraquidactilia es otra anomalía unilateral bastante frecuente, puede ser aislada o asociada al síndrome de Poland, y la característica más importante es que presenta una deficiencia únicamente en los dedos centrales, como vemos en la imagen. En cuanto a los estudios complementarios, la radiografía es el estudio que siempre se pide, sobre todo en aquellas signatilias completas, para ver el tipo de compromiso óseo que tenemos. Aunque también hay algunos reportes que indican que se puede pedir ecografía, Doppler o resonancia, sobre todo en las signatilias complicadas, para ver el grado de compromiso de las partes blandas. Bien, si nos ubicamos en el tratamiento, es importante decir que actualmente no hay una técnica que sea 100% efectiva, ¿sí? A lo largo de toda la historia, incluso los objetivos del tratamiento fueron cambiando. En un primer momento, los primeros reportes acerca de esta patología y de su tratamiento, el único objetivo era separar los dedos. Hay algunos papiros o incluso pinturas de la civilización egipcia, donde a partir de herramientas completamente rudimentarias se separaban ambos dedos y nada más. Recién en 1801, Franz Xaver Bunrottdorfer, un cirujano alemán, describió la primera técnica para separar los dedos utilizando un hilo de plata y manteniendo ambos dedos separados hasta que se complete la cicatrización. En 1830, el francés Belpeau utiliza la técnica del alemán Ruttdorfer, pero le agrega la sutura a nivel proximal de las comisuras. Sin embargo, esta técnica claramente iba a fallar, ya que formando la comisura de esta manera, esta se vuelve súper delgada e incluso puede partirse. Seller, en el 47, fue el primero en describir una técnica utilizando aletas o colgajos para la formación de la comisura. Norton también utiliza su técnica asociando la formación del colgajo para la posterior comisura desde la base de la falange hasta la cabeza de los metacarpianos. Didot y Nelaton en el 82 describen una técnica bastante interesante. La línea punteada que vemos en la imagen marca la separación de los dedos, y la línea continua marca el diferente tipo de incisión que debemos hacer, ¿sí? Como podemos ver, del lado dorsal forma una especie de espejo al lado ventral. De esta manera, separando ambos dedos, con el remanente del colgajo, nos alcanza para cubrir ambos dedos por separado. Y Faniel, en 1911, es el primero en describir una técnica en zigzag. Todos estos pequeños avances a lo largo de la historia nos permiten llegar a los objetivos actuales del tratamiento, los cuales van a ser lograr separar y que ambos sean dedos funcionales e independientes, generar una comisura laxa, en el caso que lo requiera la separación del lecho unguial, siempre tratar de realizar el menor número de intervenciones posibles, y dato también importante que vamos a hablar más adelante, cuándo es lo ideal operar al niño o al adulto. Bien, para hablar de la separación de los dedos independientes, vamos a imaginarnos que tenemos una sindactilia, en este caso, entre el segundo y el tercer dedo. Suponiendo que hiciéramos un corte justo en el centro entre ambos dedos, si miramos esta imagen superior, vemos cómo la superficie de ambos dedos independientes siempre va a ser mayor a la superficie de ambos dedos, ¿sí? Como vemos en esta imagen. Por lo tanto, si nosotros cortáramos y separáramos los dedos por el medio, tendríamos este resultado, es decir, nos quedaría un déficit de cobertura a ambos lados de los dedos. Este es un esquema que muestra la planificación para separar los dedos de manera independiente. Tenemos del lado ventral, lado dorsal,
y este es el inicio de la falange. Debemos tomar el eje longitudinal de cada dedo y marcar las articulaciones interfalángica distal e interfalángica proximal. Y de esta manera hacer incisiones en zigzag de un lado y en forma de espejo del otro lado. ¿Sí? Como vemos así, tenemos de vuelta marcando el eje longitudinal de un lado, eje longitudinal del otro dedo, las articulaciones interfalángicas distales y proximales y la incisión en zigzag. Si cortamos de esta manera, obtenemos este resultado, nos queda un remanente de tejido que nos alcanza para cubrir ambos dedos de manera independiente. ¿Sí? En cuanto a la formación de las comisuras, Bauer, en 1946, describe una técnica que es la actualmente más utilizada, en la cual se utilizaban 4 conceptos fundamentales: la cobertura con colgajos, como expliqué antes, el uso de injerto en los casos que requiera, la formación de la comisura con un colgajo cuadrangular y la incisión en zigzag. Importante mencionar, las comisuras tienen una disposición enarcada, como vemos en esta mano, ¿sí? Y siguen cierta armonía. Incluso tienen una caída de alrededor de un 45% con respecto al horizontal, que es lo importante para recrear en el tratamiento. En la descripción de Bauer para la formación de la comisura, lo que se hace es tomar la cabeza de los metacarpianos y nos extendemos 2/3 hasta la falange proximal, de un dedo y del otro. Y de esta manera nos va a quedar formado el colgajo rectangular asociado a la incisión de zigzag para después formar la comisura. Es importante también mencionar que muchas veces es necesario el uso de injerto, ¿sí? Asociado, porque queda cierto defecto de cobertura. En la mayor parte de las veces el uso de injerto puede ser tomado de la región hipotenar, pero también hay descripciones que se toma de la fosa cubital o incluso de la ingle. Esta es otra técnica también para la formación de la comisura, es una técnica descrita por Brennan y Bogarty, donde tenemos del lado dorsal y del lado ventral, formamos una especie de cuadrilátero. Si este diseño lo vemos desde superior, obtenemos algo así. De esta manera, vamos a ir a hacer una incisión, ¿sí? Cuando lo explico mejor, hacemos una incisión transversa, y hacemos una incisión aquí, por acá y por acá. De esta manera levantamos, y este colgajo que nos queda de A nos va a servir para cubrir este vértice, el colgajo que nos queda de C nos va a servir para cubrir este vértice, y B y D, que es el remanente de piel que rebatimos inicialmente, lo llevamos a su posición habitual. De esta manera suturamos, y este es el resultado preoperatorio y postoperatorio utilizando esta técnica. Vale decir igual que esta técnica se utiliza específicamente en las sindactilias simples incompletas. ¿Sí? La separación del lecho unguial, en los casos que lo requiera, es una técnica descrita por Buck y Gramco, donde realizamos una incisión de tipo longitudinal a nivel del lecho de ambas uñas, y después seguimos la incisión en Z, como mencioné previamente, para la punta de los dedos. De esta manera, nos logra separar ambos lechos unguiales, y que nos queden los dedos independientes. El tiempo quirúrgico es algo que aún está en discusión. La mayoría de los autores coinciden en que los dedos centrales, es decir, la separación entre el tercer y cuarto dedo, puede realizarse entre los 12 y 18 meses, es el tiempo esperado, mientras que los dedos laterales, es decir, entre el primero y el segundo y tercero, y cuarto y quinto, debe realizarse en un tiempo antes, ¿sí? Entre los 6 y los 12 meses, ya que esos dedos tienen un periodo de crecimiento diferencial. Entonces, si tardamos mucho en intervenirlos, pueden quedar con un cierto déficit en cuanto a la longitud. Y otro detalle importante para aclarar es que siempre que haya que separar dos espacios interdigitales adyacentes, hay que hacerlo en 2 tiempos diferentes, por el probable compromiso neurovascular que pueda tener posteriormente.
En cuanto a los resultados postoperatorios, la escala de Vancouver es una escala clásica que se utiliza para evaluar una cicatriz quirúrgica. Mide 4 criterios: la pigmentación, la vascularización, flexibilidad y consistencia y altura, donde una puntuación de 0 nos habla de una cicatriz normal, y una puntuación de 14, que es lo máximo, nos habla de una cicatriz claramente patológica. Dentro de las complicaciones del tratamiento, la complicación más frecuente es el desplazamiento de la comisura, y como vemos en esta imagen, donde la comisura, que debería estar a este nivel proximal, se extiende hacia distal. Mientras que le siguen en frecuencia la pérdida de movilidad y la hipertrofia cicatrizal. Esto es una imagen de un resultado si la incisión se realiza en el centro de ambos dedos, y no incisión en zigzag como mostré previamente. Vemos cómo los dedos se retraen y pierden la movilidad. Bien, presentando una serie de casos operados en este centro. El primer caso es un nene que consulta por primera vez a los 20 meses. Tenía como antecedentes clínicos un reflujo vesíco-ureteral grado 3, que es cuando genera una dilatación de los uréteres y de los cálices menores a nivel renal, que se presenta con una sindactilia bilateral que comprometía el cuarto y el quinto dedo. En la mano derecha presentaba una sindactilia completa compleja, y en la mano izquierda una sindactilia simple, incompleta. Como vemos en la mano derecha, ¿sí?, la sindactilia completa compleja. En la radiografía podemos observar también la sinostosis, es decir, la unión ósea a nivel de la tercera falange del cuarto y quinto dedo, y se planifica la cirugía. Se marca el eje longitudinal del cuarto y el quinto dedo, cabeza de los metacarpianos hasta 2/3 de la falange proximal, y de esta manera se talla el colgajo rectangular. Dos detalles técnicos importantes a mencionar. Por un lado, hay que retirar la grasa que se encuentre entre ambos dígitos, de manera que no sea, que tengamos menos superficie para cubrir posteriormente. Y otro detalle importante es que hay que tener cuidado con el paquete neurovascular. Muchas veces este paquete neurovascular, las arterias digitales, se bifurcan más distal con respecto a la comisura. Por lo tanto, la separación de los dedos debe hacerse más distal de lo esperado. Este es el resultado posoperatorio inmediato, y así está actualmente a los 14 meses posoperatorios. ¿Sí? Con una mano completamente funcional, dedos independientes. Mientras que la mano izquierda presentaba una sindactilia simple, incompleta, como vemos en esta imagen. De vuelta, se planifica el colgajo, se marca el eje longitudinal de ambos dedos, incisión en zigzag y colgajo rectangular. Este paciente en particular presentaba una clinodactilia. La clinodactilia es un desvío angular en el eje coronal, donde la mayoría de las veces se produce por la presencia de esta falange, que se denomina falange en delta. Lo que hace esta falange es generar un desvío del meñique hacia medial. Este es el resultado postoperatorio inmediato, y esto es cómo está actualmente, donde vemos cómo los dedos cuarto y quinto están completamente separados, pero el paciente presenta este pequeño desvío propio de la clinodactilia. Otro de los casos, también un niño de sexo masculino, 24 meses, es la primera vez que consulta, es decir, a los 2 años de edad. Presentaba una simbraquidactilia, que para recordar es la alteración unilateral donde compromete los dedos centrales, y como vemos en esta imagen, presentaba una sindactilia de los últimos 4 dedos. Cabe recordar, como lo mencioné previamente, no se puede realizar la separación de los espacios interdigitales adyacentes por el riesgo de compromiso vascular que presenta este. Por lo tanto, se planifica en un primer momento la separación de los dedos laterales, como vemos aquí. Esto fue en el año 2018, y actualmente la madre está esperando que pase la pandemia para hacer el segundo tiempo quirúrgico, ¿sí? Estas son fotos actuales donde vemos bien la separación de los dígitos que fueron intervenidos previamente. Bien, como conclusión es recordar que la sindactilia puede ser una patología aislada o estar asociada a diferentes tipos de síndromes.
los distintos tipos de sindactilia, que puede ser simple, completa o compleja. Importante mencionar el tiempo quirúrgico. Siempre los dedos laterales, como tienen un diferencial en el crecimiento, deben realizarse antes con respecto a los dedos centrales. Y los objetivos del tratamiento: reconstruir la punta en el caso que sea una sindactilia completa, formar los poros de apertura y generar las comisuras laxas, como los objetivos de tratamiento actuales. Bueno, muchas gracias. Gracias, Matías. Muy buena la